Mi intención es tratarlos a ustedes como futuros colegas, ¿sí? No como alumnos, sino como futuros colegas, ¿sí? Eh, Ustedes tienen la posibilidad de tratarse a ustedes mismos como futuros colegas también. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es ser alumno y otra cosa es prepararse para ser profesional, ¿sí? Es elección de cada uno, ¿eh? Yo sigo haciendo y intento dar lo mejor de mí en cada clase. A veces es mucho, a veces es menos, depende, ¿sí? Como todos. Por eso depende de la circunstancia. Esto no lo digo para ponerme en un lugar de estar bajando línea, ni soy el que la tiene re clara, me pongo en el púlpito y estoy evangelizando. No. Cada uno decide y además hay circunstancias también, ¿sí? En las cuales a veces uno puede estudiar más que otras veces, también puede pasar. Pero más allá de eso, está bueno, y esto se los digo en general, tener una actitud de tratarse a ustedes mismos como futuros profesionales, no solo como aprendices. Aprendices somos todos, ¿sí? Absolutamente. Y más en esta profesión, ¿sí? Eh, pero considerarse futuro profesional creo que está bueno porque lo que ven en cada materia, hay materias plomas, hay materias que les interesan más que otras, hay materias que les van a aportar poco o mucho, depende de cada uno, de la orientación que le guste a cada uno, y a veces hay materias que aportan poco también, es cierto, ¿sí? Quizás lo poco que aportan en su momento es importante, también puede pasar. Eh, el tema es, lo que se ve en esas materias después es muy raro que lo vuelvan a ver, ¿sí? Entonces hay que estrujarlo al máximo todo eso. Estrujen al profesor, estrujen la materia, eh, compartan entre ustedes, el conocimiento es social, compartan entre ustedes, el que no tiene el libro, no sé, haga algo por tener el material, ¿sí? Aunque sea apuntes de esos que circulan, que para mí son nefastos, es el libro lo importante, porque la lectura del libro es lo que les permite realmente procesar la información y el conocimiento. Pero bueno, compartan entre ustedes de manera solidaria y realmente está bueno tomarse con seriedad lo que ven en cada materia, pues después no lo vuelven a ver, ¿sí? Y es parte de su formación como profesionales, o sea, van a tener enfrente gente que va a recurrir a ustedes para para recibir ayuda, acompañamiento en el proceso de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, eh, hay que estar capacitados, no es joda, ¿sí? Eh, entonces, por eso les digo, yo como todas las clases, les comparto un PowerPoint y les doy la posibilidad de que ese PowerPoint lo graben, lo bajen, porque está publicado, o sea, está expuesto de manera pública y es un resumen del libro e incluso con más información todavía muchas veces, ¿sí? No solo por lo que está escrito ahí, sino por lo que yo les digo. Pero si pueden estudiar un poco más que eso, es mejor. Eso es un resumen del contenido del libro, ¿sí? Eh, y la verdad, Ana, estoy leyendo y es conversación esto, ¿eh? Eh, no, sí se puede compartir. Justamente, nosotros estamos compartiendo en este momento. Ustedes tienen lista de WhatsApp. A ver, se puede compartir, ¿sí? Se comparte, todo el tiempo se comparte. ¿Mm? Depende de la voluntad de cada uno, ¿sí? Y colectiva. Bueno, eso. Eh, hay alguien, che, Hernán pide que lo agreguen. Así que después lo agregan, Hernán. Dale. Bueno,
Vamos con la clase. Hace rato estoy diciendo pavadas, vamos con la clase de unas por todas. Hoy vamos a ver sistema motor. Vamos a dar una especie de repaso del sistema motor, de lo que vimos, porque hay otra parte que no vimos, que es el sistema motor extrapiramidal. Y del sistema motor hay un montón de cosas que no se acuerdan, así que las vamos a ver también. Estoy seguro que no se las acuerdan, así que voy a compartir pantalla. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Hola. Sí, se ve. Ok. Sí. Bueno. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver sistema motor y sistema extrapiramidal. A ver, desde mi manera, cada uno puede con la misma partitura hacer algunos arreglos y sigue siendo la misma partitura, o tocar lo mismo, las mismas notas, cada uno con su estilo, ¿sí? Yo prefiero enfocarme en la cuestión, por un lado, en lo que hay que estudiar, evidentemente, el contenido, ¿sí? Que está en el libro y es el contenido formal y oficial, ¿sí? De ese contenido lo que destaco es, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la sintomatología, para que podamos nosotros estar capacitados de poder, de alguna manera, identificar algún signo blando principalmente. Y en tercer lugar, prefiero enfocarme más en los procesos, en la función, en lo fisiológico, digamos, y en el conocimiento de las funciones superiores, más que en las enfermedades, ¿sí? Más que en la patología. Sí, de las patologías, la parte signo-sintomatológica, pero la verdad prefiero darle más relevancia a todo lo anterior. Esto lo digo porque la verdad, vamos a ver, por ejemplo, hay enfermedades que son importantes porque son cada vez, tienen más ocurrencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Parkinson y otras enfermedades como ciertas demencias, que es lógico que con el envejecimiento de la población tengan mayor grado de ocurrencia cada vez. Pero la verdad que no voy a enfocarme tanto en un videito de Parkinson, no se los voy a mostrar. Lo tienen en el módulo del aula virtual, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que son videitos de las patologías lo tiene el módulo del aula virtual, lo ven ustedes. ¿Estamos? Es el módulo 232. En el módulo 232 está el foro de la clase 10 para las preguntas que quieran realizar, y están los videos de un montón de patologías que vamos a ver en el día de hoy. Algunas cosas para recordarles, porque van a ser cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Por supuesto que deberían saberlo, pero por las dudas se los recuerdo. ¿Se acuerdan que en un momento cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de cerebro y hablamos de médula espinal? En el cerebro hablamos de telencéfalo, que es todo lo que implica la corteza con sus lóbulos, que es lo que vimos en la clase 4 principalmente. Las formaciones diencefálicas, que también vimos la semana pasada. Todo lo que es tronco, que lamentablemente no pudimos ver casi nada, lo hemos mencionado muchas veces, pero no vimos nada. Cerebelo,
que tampoco vamos a ver, y eso les recomiendo que vean, ese es el capítulo 12 del libro, y médula espinal. ¿Sí? Cuando hablamos de tronco, hablamos de mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo, y es también una estructura de integración, incluso no solo de la actividad autonómica, sino también de la actividad sensoperceptiva y de la actividad motora también, ¿sí? Muchos de las vías neuronales que van desde corteza hasta médula, si van de corteza a médula pasan por tronco, ¿sí? Hay otras, como vamos a ver hoy, hay otras vías que no pasan por tronco y tienen que ver con el control motor, pero el tronco es una estación, así como el tálamo lo es una estación de integración sumamente importante. Justamente ¿por qué? Porque gran parte de lo que es la transmisión nerviosa aferente, o sea, aferente es lo que llega hacia el eje, ¿sí? Lo que llega hacia el sistema nervioso central. La información aferente, es decir, somatosensitiva, llega a médula y de médula llega a corteza, ¿sí? Pasando por todas las estaciones que hemos visto. Y gran parte y la mayoría de la información motora, o sea, eferente, va de corteza hacia médula, ¿sí? Y sale por los nervios raquídeos, ¿sí? Esto lo vamos a poner estos son conceptos que van a estar atravesando todo lo que diga hoy. ¿Estamos? Por eso se los recuerdo, ¿sí? Esto es médula con el hasta anterior, hasta posterior y los nervios raquídeos aferentes y eferentes y los ganglios que son los cuerpos neuronales que están por fuera del sistema nervioso central. Cuando los cuerpos neuronales están por fuera del sistema nervioso central se llaman ganglios, cuando están dentro del sistema nervioso central se llaman núcleos. Vamos a ver los núcleos de la base, mal llamados ganglios de la base, por eso lo diferencio. Bien, entonces, esto como para que recuerden de qué vamos a estar hablando, van a estar implicadas las estructuras tanto el cerebro como la médula, y tanto de corteza como estructuras subcorticales. Cuando estuvimos viendo la estructura y la organización de corteza, vimos las funciones lobares y los síndromes lobares, ¿se acuerdan que vimos principalmente en lo que respecta a función motora, los lóbulos frontal y prefrontal, ¿sí? Que de alguna manera también se reciben información para la organización de una praxia de lo somatosensitivo. Hablamos también de tono muscular, hablamos de reflejos, hablamos de la vía refleja y hablamos de reflejos arcaicos. Eso vamos a volver a verlo ahora junto con lo que es algo que nunca vimos hasta ahora, que es el sistema extrapiramidal. Las funciones motoras en el ser humano tienen, digamos, estos niveles. No me gusta ordenarlos como cuál es el más importante ni nada, pero tienen diferentes áreas involucradas con diferentes funciones. Una es la de los movimientos voluntarios, que es el sistema piramidal, y es lo que ustedes conocen como algunas funciones de áreas motoras del lóbulo frontal. El sistema piramidal
donde hemos visto algunas áreas del lóbulo frontal y del prefrontal que también influyen en eso. El sistema piramidal es el de los movimientos voluntarios, el extrapiramidal es el de los movimientos automatizados y es el de la modulación de los movimientos. Otra estructura que interviene con la función de coordinación de los movimientos es el cerebelo, en todo lo que es la coordinación de una actividad más o menos compleja. Actividad más o menos compleja es una prueba, por ejemplo, que se realiza para identificar síndrome cerebeloso, que es llevarse la punta del dedo índice a la nariz, ¿sí? Ese es un movimiento más o menos complejo, donde interviene el cerebro para coordinar. Otra función que tiene que ver con la actividad motora es la del tono muscular, y otra función es la de los reflejos, que tiene que ver con sistemas de retroalimentación que llegan a médula y salen de médula sin pasar por el cerebro. Estas funciones motoras, esto es casi todo repaso, Estas funciones motoras, como hemos visto más de una vez, necesitan información desde lo sensoperceptivo y también desde sistemas de integración como el sistema límbico y el sistema reticular. Y también, aunque no está ahí, como vimos la clase pasada, también desde el tálamo, desde todos los sistemas de integración. ¿Cuáles son las estructuras involucradas en estas funciones, en todas estas funciones que tienen que ver con las funciones motoras? Las estructuras involucradas son la médula espinal, como veíamos por el tema de la respuesta refleja y de la transmisión hacia y desde corteza, el tronco cerebral, por la integración entre corteza y médula, como les decía al principio de la clase, la corteza motora primaria, lóbulo frontal, el cerebelo y el sistema extrapiramidal que hoy vamos a ver en detalle. Recordando respecto de la función motora en el lóbulo frontal, el área 4, ¿sí? Como espero recuerden, es el área motora primaria o área piramidal, donde se procesa la motilidad voluntaria, es decir, aquellos movimientos que yo elijo ejecutar. Las áreas 6 y 8, ¿sí? Son áreas que se llaman extrapiramidales. Son áreas que tienen que ver con el control del tono muscular, con la regulación de los movimientos también, no al mismo nivel que de lo que hace el cerebelo, pero sí con feedbacks que regulan el movimiento, principalmente en lo que luego será la adquisición de praxias y la motricidad fina. Por eso, si madura a los 7 u 8 años, y esa es una de las bases neurofuncionales de por qué la motricidad fina se va adquiriendo a partir de esta edad. Y son áreas directamente relacionadas, conectadas con lo que vamos a ver que son los núcleos de la base. Tienen que ver con los movimientos automatizados y con la regulación del tono muscular. Y ahora vamos a hablar de por qué diferencia automatizado, automático y otro tipo de terminología que vamos a diferenciar bien. También teníamos áreas involucradas en la función motora en el lóbulo prefrontal, principalmente las áreas 9 y 10 del área dorsolateral del lóbulo prefrontal, que tienen que ver con la programación motora, y el área 11, que también está involucrada con el sistema límbico a nivel de las representaciones neocorticales del sistema límbico, es decir, de todo lo que implica el procesamiento de la emoción y del comportamiento.
Cuando hablamos, vamos a empezar a hablar de generalidades antes de hablar del sistema extrapiramidal, habiendo mencionado ya el sistema piramidal. Cuando hablamos de síndromes del sistema piramidal, es decir, cuando hablamos de síndromes, de patologías que involucran a la actividad motora voluntaria, o sea, estructuras piramidales, vías piramidales, a partir del área 4 en corteza. Cuando hablamos de síndromes piramidales, hablamos de parálisis central. Hablamos de parálisis, hablamos de hipertonía, también vamos a ver algunos casos de hipertonía en síndrome extrapiramidal. Hablamos de signo de Babinski, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la definición de parálisis central. Estoy dando hoy, elegí darles al principio un montón de los ladrillos con los cuales vamos a ir construyendo la clase. Por eso los estoy saturando con conceptos, primero y después los vamos a utilizar. Y cuando hablamos de síndromes motores que tienen que ver con movimientos involuntarios pero automatizados y alteraciones del tono muscular que evidentemente influyen en la actividad motora, vamos a hablar de síndromes extrapiramidales, donde en general están involucrados los núcleos de la base. ¿Qué eran los núcleos de la base? ¿Qué son los núcleos de la base? Son formaciones subcorticales, o sea que están en el medio de sustancia blanca, formaciones subcorticales de cuerpos neuronales. ¿Se acuerdan cuando veíamos núcleos, cuando hablamos de los cuerpos neuronales, si están en sistema nervioso central se llaman núcleos, si están fuera del sistema nervioso central se llaman ganglios, sea en el sistema nervioso periférico? Bueno, los núcleos de la base están dentro del cerebro, son cuerpos neuronales, agrupaciones de cuerpos neuronales que están rodeadas de sustancia blanca, ¿sí? Rodeadas de axones. Y ahora vamos a diferenciar, yo acá hago una diferenciación propia también, pero me parece importante, me parece que se entiende mejor así. Ya sabemos lo que es un movimiento voluntario, ¿sí? Movimiento voluntario es un movimiento que yo decido hacer, ¿sí? Yo empiezo una marcha, empiezo a caminar, tomo una lapicera para escribir o llevo las manos al teclado de la compu. Eso es un movimiento voluntario donde participa el sistema piramidal, ¿sí? Donde está seguramente involucrada el área 4. Pero tengo otros movimientos que tienen que ver con otras áreas, que son las áreas extrapiramidales y que son y donde también influye la actividad, por ejemplo, del cerebelo, o donde influye el sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Y no son movimientos voluntarios. Pero ¿qué pasa? Si yo digo no voluntario, no es lo mismo que involuntario, ¿sí? Un movimiento involuntario es aquel que no puede ser iniciado ni interrumpido voluntariamente, ¿sí? Por ejemplo, un acto reflejo, un movimiento reflejo, ¿sí? El reflejo rotuliano sería un movimiento involuntario, pero hay otros movimientos involuntarios que los vamos a diferenciar. Son involuntarios, pero los vamos a diferenciar. Por ejemplo, lo que es un movimiento autonómico, o sea, regulado por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, la respiración, por ejemplo, el peristaltismo. ¿Saben lo que es el peristaltismo? Bueno, no los estoy viendo, pero algunos dirán que sí, otros que no. Lo imagino la clase como un cuento de Borges. Las ruinas circulares, los recomiendo. El peristaltismo son ondas ondas contráctiles que van viajando a lo largo del intestino, de los intestinos, para la movilización del bolo alimenticio, que ya no es bolo a esa altura, durante el proceso digestivo, ¿sí? Esos son movimientos que están realizados por músculos, músculo liso,
que está regulado por el sistema nervioso autónomo. Nosotros no tenemos ni idea de esos movimientos, no decidimos realizarlos o no realizarlos. Pero en vez de llamarlo movimiento involuntario, lo vamos a llamar movimiento autonómico, ¿sí? Y movimientos automáticos que yo la verdad que regístrenlo como movimientos automatizados, que es como me gustaba llamarlos. Que son esos movimientos, por ejemplo, ¿vieron cuando se cepillan los dientes? Hacen un montón de movimientos. El que tiene algún síndrome cerebeloso no puede realizar esos movimientos, por ejemplo, ¿sí? Porque hay un montón de movimientos involucrados de manera automatizada. Por ejemplo, los movimientos de la marcha también, ¿sí? Podemos llamarlos movimientos automatizados y son movimientos donde interviene en gran medida el sistema extrapiramidal. Entonces tenemos movimientos automatizados, funcionales, que están aprendidos como praxias. Ya sabemos lo que significa praxias y si no, lo van a buscar en el lugar correspondiente. Movimientos autonómicos son aquellos que tienen que ver con la función vegetativa, es decir, sistema nervioso autónomo. Y movimientos involuntarios, que son aquellos que no pueden ser iniciados ni interrumpidos a voluntad, como por ejemplo el arco reflejo. Todo este tipo de movimientos son los que se diferencian de los movimientos voluntarios del sistema piramidal. Dentro de los movimientos automatizados vamos a ver cómo está involucrado el sistema extrapiramidal, que es al que vamos a ir ahora. Esto tenía que formar parte del sistema piramidal, así que me quedó mal compaginado. Cuando hablamos de trastornos del sistema piramidal, es decir, de vuelta porque esto quedó mal compaginado, cuando estamos en lóbulo frontal, y algo de esto hablamos en la clase 4, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos de la motilidad voluntaria, o sea, área piramidal, el principal trastorno es la parálisis. La definición de parálisis es pérdida de movimiento voluntario en una región del organismo, o sea, pérdida del movimiento de aquellos músculos, que es el músculo estriado, el músculo que está inserto a la estructura esquelética, o sea, tronco y cabeza, tronco y miembros superiores e inferiores. Cuando hay una interrupción o una disfunción en el movimiento de ese tipo de músculos, estamos hablando de parálisis. Esas parálisis pueden ser a nivel central o a nivel periférico. Si está involucrada directamente el área 4, se trata de una parálisis central. Ahora, también puede ser que haya alguna patología en lo que se llama la unión neuromuscular, que es donde el nervio periférico motor se une al músculo, ¿sí? El nervio que sale de médula, habiendo recibido información de corteza, sale de médula para enviar esa información, supongamos, al bíceps. Si hay un problema en la unión neuromuscular, es decir, en la que no se llama sinapsis porque interviene del otro lado un músculo, en lo que es la unión entre el nervio y el músculo para producir la contracción o la relajación, o sea, dejar de contraer en realidad, también ahí puede haber una parálisis si hay una patología, y eso sería una parálisis de tipo periférica. Ahora, según la zona afectada, vamos a estar hablando de hemiplegias, monoplegias, paraplegias y cuadriplegias.
Hemiplegias tiene que ver con, y esto es lo que se da mucho en algunos accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Afectan el área motora primaria, o sea, el área piramidal. En la hemiplegia es el tipo de parálisis que afecta a una mitad del cuerpo, ¿sí? La monoplegia afecta a un solo miembro. Y esto vayan pensando en cuáles son las áreas involucradas y cuál es el hemisferio involucrado, ¿sí? Si tengo afectada el área 4 del hemisferio derecho, voy a tener afectada la motilidad, o sea, voy a tener una parálisis de origen central del hemicuerpo izquierdo, ¿sí? En las paraplegias, las parálisis es el nombre que se define a las parálisis de los miembros inferiores. Y las cuadriplegias es cuando todos los cuatro miembros, tanto superiores como inferiores, están involucrados en la parálisis. Como les decía, parálisis central involucra principalmente al área 4, va acompañada del signo de Babinski, es decir, el mismo reflejo arcaico que es normal en los primeros meses de vida y es anormal y luego se pierde, es patológico cuando ocurre en la edad adulta. La parálisis central va acompañada de signo de Babinski y de hipertonía. Como hay hipertonía, no hay atrofia muscular. ¿Por qué no hay atrofia muscular? Porque el músculo, al estar hipertónico, al estar contraído, sigue trabajando, por lo tanto, sigue el flujo de sangre constante y por lo tanto el suministro de oxígeno y nutrientes. Por eso, con hipertonía, el músculo no se atrofia. Sí, para los diestros, si la lesión es en el hemisferio izquierdo, además va a haber una afasia de expresión, ¿sí? Porque no se puede articular el lenguaje si están involucradas las áreas 45, 46 y 47, ¿sí? Es la afasia de Broca. No hay afasia de comprensión en ese caso, o sea, se comprende porque el área de Wernicke no estaría afectada, pero no se puede expresar, no se puede articular palabra, ¿sí? Otro signo típico de la parálisis central son lo que se llama parálisis espásticas, que son contracciones musculares espasmódicas. ¿Y por qué digo esto y lo destaco? Porque parálisis no es que no se pueda mover y estoy flácido porque no puedo mover un músculo voluntario, ¿sí? Puede ser que no lo pueda mover porque está absolutamente contraído, ¿sí? Esto para evitar cierto conocimiento de sentido común. Entonces, de eso es lo que se trata la parálisis central con afectación del área 4, corteza motora primaria, del lóbulo frontal. Y algunas otras áreas, si por ejemplo hablamos de afasia de Broca. En la parálisis periférica, la lesión está a nivel de los nervios motores que salen de médula o de médula a nivel de cervical, de los pares craneales o dorsal, lumbar. Son a ese nivel y por eso periféricas. En este caso no hay signo de Babinski. Son parálisis de características hipotónicas o atónicas y por lo tanto hay atrofia muscular.
Este tipo de parálisis suelen, que también estamos hablando de síndromes piramidales, porque son vías de conducción que salen de área 4, ¿sí? Y van por corteza y van van por tronco, donde hay integración, y van hacia médula, ¿sí? Pero el nivel de la lesión está en médula, no está en corteza, ¿está? Entonces, en la parálisis periférica, que también involucra a sistema piramidal, es decir, a los movimientos voluntarios, suelen estar acompañadas por trastornos de la conciencia, alteraciones de la orientación, trastornos de la conducta, apatía, apraxia y aparición de reflejos anormales. Esto es en lo que refiere a síndromes piramidales, no a sistema extrapiramidal, sino a síndromes piramidales, es decir, a todo lo que involucra a la ejecución de movimientos voluntarios. ¿Sí? Bueno, ya hablamos que otros síndromes son, por ejemplo, la afasia de Broca, que ya la conocemos. Puede ocurrir también trastorno del control de los movimientos oculares. Ahora vamos a hablar y vamos a presentar el tema de hoy, porque lo anterior era un poco de repaso y un poco también de ampliar lo que habíamos visto cuando vimos lóbulo frontal, que refiere a lo que vimos principalmente fueron movimientos voluntarios, y es lo que hablábamos de sistema piramidal. Ahora vamos a hablar de sistema extrapiramidal, que es tema nuevo, digamos, para ustedes. ¿Vamos bien hasta acá? Hola. Sí, Sí, sí. sí, ¿Alguna pregunta? sí, seguimos. ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, sigamos entonces. Sistema extrapiramidal. Cuando hablamos de sistema extrapiramidal, hablamos de movimientos involuntarios, porque tienen que ver también con el tono muscular, automatizados, no me gusta decir automáticos, por eso digo automatizados, o sea, que están incorporados como praxias, y asociados en la praxis incorporada. Involucra estructuras que tienen orígenes embriológicos diferentes. No, eso está para los que tengan el libro, porque es ontogenia y localización diversa. En lo que se refiere a ontogenia diversa es porque se fueron diferenciando en otro momento, ¿sí? Pero siempre parten del mismo disco de la estructura trilaminar. No lo voy a mencionar porque ya lo saben ustedes, ¿sí? Entonces, todos parten de del mismo origen embrionario. Si tienen diferente ontogenia es porque empezaron a madurar en distinto momento o la migración se fue realizando en distinto momento, ¿sí? Y localización diversa, sí, porque están en diversas zonas del sistema nervioso central y por la interconexión, que es impresionante cómo están interconectados, trabajan de manera sinérgica. Una palabra clave acá y en muchas de las clases que hemos dado es la palabra sinergia, ¿sí? Para el que no la conoce, búsquela. Sinergia es, para decirlo muy rápidamente, es el trabajo de distintas estructuras, en este caso estructuras, porque podemos hablar de trabajo sinérgico hasta en una oficina, ¿sí? O un equipo de fútbol. La sinergia es el trabajo de manera colaborativa, donde la función global depende de la función de todos los componentes que están involucrados, y además es necesaria la función de uno de los componentes para que el otro también pueda realizar su propia función,
¿sí? Dentro de lo que es las estructuras involucradas en lo que se da en llamar sistema extrapiramidal y que actúan sinérgicamente, tenemos zonas extrapiramidales de corteza, por ejemplo área 6, núcleos de la base, donde nos vamos a detener en esta clase, y sustancia reticulada, que es una formación que está en sistema nervioso central y no vamos a ver en esta cursada lamentablemente, también por falta de tiempo, pero sí la vamos a ver en la próxima materia cuando veamos atención y conciencia. Sistema reticular es una red que está diseminada por todo el sistema nervioso central y tiene que ver con la coordinación de la actividad motora y con el ciclo vigilia-sueño. La sustancia negra y los núcleos rojos, que los vamos a nombrar porque interactúan con los núcleos de la base, forman parte de la sustancia reticulada y de la coordinación de los movimientos y del tono muscular. ¿Cuál es la función del sistema extrapiramidal a través de organizado en estas tres estructuras? El control postural, el control del movimiento voluntario y la organización de los esquemas de movimiento, es decir, de todo eso que queda aprendido como praxia. Un concepto importante respecto de los núcleos de la base, principalmente, es que no se conectan con médula espinal. Los núcleos de la base no tienen eferencias hacia médula espinal ni reciben información de médula espinal. Ahora vamos a ver cómo es la modulación que hacen sobre el movimiento sin estar conectados con médula espinal. Como les decía, sistema extrapiramidal formado por zonas extrapiramidales de corteza, núcleos de la base y sustancia reticular, se puede llamar de muchas maneras. Las zonas extrapiramidales son las que ya mencionamos, área 6 y 8 del lóbulo frontal. El área 6 involucrada en la ejecución de praxias, en el aprendizaje y ejecución de praxias, o sea, aprendizaje a partir de la organización secumotriz, que luego quedan incorporados, movimientos que quedan incorporados y automatizados como praxias. Automatizados porque yo decido voluntariamente ejecutarlos, pero no estoy pensando qué músculo voy a ejecutar secuencialmente, ya lo tengo incorporado, ¿sí? Por eso prefiero decir automatizado en vez de automático, ¿sí? La lesión o disfunción de las áreas 6 y 8, ojo con esto, produce hipertonía por liberación del área piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, y esto recuerden cuando estábamos viendo cómo funcionaba en la clase 4, cómo funcionaba la ejecución motora. ¿Se acuerdan que estas eran las áreas premotoras, ¿sí? Que envían información al área motora primaria? Si estas áreas, las áreas 6 y 8, tienen algún tipo de lesión, por ejemplo, por un tumor o por un accidente cerebrovascular, van a dejar de modular con información al área 4. Por lo tanto, el área 4 va a trabajar sin control inhibidor que a veces es necesario, por ejemplo, para la motricidad fina, ¿sí? Por eso puede haber disfunciones que tienen que ver con hipertonía
no porque esté trabajando en sí mucho el área 4 en sí misma, sino porque no tiene control regulatorio de las áreas 8 y 6. El área 8 también está involucrada en los movimientos automáticos de la cara. Y estas áreas extrapiramidales de movimientos no voluntarios, tienen conexiones con las áreas 5 y 7, que evidentemente no son áreas motoras, son áreas sensoperceptivas secundarias, y justamente necesitan de esa conexión. ¿Por qué? Porque yo necesito saber desde la posición de mi cuerpo hasta el peso de un objeto que estoy levantando. Entonces, en todo momento, y por eso les decía que la frenología decía, sí, la función motora tiene que ver nada más que con ciertas áreas motoras. Eso sería, evidentemente, era la disposición de conocimiento de la época, pero es una manera muy limitada de considerarlo, porque todo movimiento motor necesita información sensoperceptiva, ¿sí? Ya sea interoceptiva, de la posición de distintos músculos de los miembros, o del tronco, o postural en general, como información de los objetos o de las acciones que voy a realizar espacialmente, ¿sí? Por eso es que estas áreas motoras secundarias necesitan información de áreas sensoperceptivas secundarias. Esto es fundamental, tenerlo en cuenta. Hablando un poco más del área 6, y como les decía, tiene que ver con el control automático del tono muscular por la conexión con los núcleos de la base. Y el área 8 regula los movimientos automáticos de la cabeza y de los ojos. Y son las áreas extrapiramidales de corteza. Decíamos que estas áreas extrapiramidales de corteza están interconectadas de manera sumamente compleja con esas formaciones de sustancia gris, o sea, cuerpos neuronales que son subcorticales y que están inmersos dentro de sustancia blanca. Esas formaciones subcorticales que tienen que ver con este tipo de movimientos no voluntarios son los que se llaman núcleos de la base. Los principales son estos que están acá, ¿sí? Que se los muestro acá. Son el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo amigdalino y el cuerpo de Lewis. Empezamos con la anatomía, gente. Es así. Vamos viendo la base neurofuncional, después vemos la función y después vemos la patología. Ahora lo vamos a ver a cada uno, pero esta sería la ubicación subcortical. Acá vemos anterior, posterior, corteza, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, tronco, cerebelo, ¿sí? Acá podemos ver la ubicación de estos cuerpos neuronales como si fuera un dibujo que simularía una vista 3D. Y acá podemos ver los núcleos, esto que ven acá, ¿sí? Sería en detalle este dibujo, ¿sí? El núcleo caudado y el putamen, desde el punto de vista anatomofuncional, forman una unidad que se denomina cuerpo estriado. Y a su vez, el putamen con el globo pálido, desde el punto de vista funcional en este caso, forman una estructura que se denomina núcleo lenticular. Acá podemos ver el núcleo lenticular, esto que ven en azul, ¿sí? El núcleo caudado, cuerpo, cabeza y cola del núcleo caudado, que están, si estamos viendo estos núcleos de la base del hemisferio izquierdo, están
relacionados con el tálamo, que lo vimos la clase pasada, de manera tal que son laterales y externos al tálamo, ¿sí? El tálamo es más medial, el tálamo estaría acá, es esto marrón que ven acá, ¿sí? Los tálamos. ¿Sí? A los costados, externamente, a los lados de cada tálamo, se ubican estos núcleos de la base, ¿sí? Y otro de los núcleos de la base, que lo llamamos núcleo acá, y participa en la expresión emotiva del movimiento y del tono muscular, es el cuerpo amigdalino, que ya lo vimos cuando vimos amígdala en sistema límbico, ¿sí? Esta es si acá teníamos una visión que simularía una visión 3D, ¿sí? Este sería un corte horizontal, ¿sí? Si yo hago un corte a este nivel de ese mismo cerebro, donde yo veía antes esto lo voy a hacer un corte así, en este plano, en el plano horizontal, y acá voy a ver esos cuerpos neuronales, o sea, sustancia negra, hay un núcleo base, se llama sustancia negra, por eso. Estos cuerpos neuronales, que no es sustancia gris, que no está en corteza, sino que está en el medio de sustancia blanca, ¿sí? El tálamo es uno de ellos, como hemos visto, y también están los ganglios de la base, ¿sí? Acá estaría parte del núcleo caudado, acá estaría parte del putamen, ¿sí? Se verían de esta manera si hiciera un corte horizontal. Esto quizás no les agrega demasiada información, pero es para que se den una idea que es sustancia gris que está inmersa en sustancia blanca, por eso es sustancia gris subcortical. La sustancia gris cortical es la corteza y la que forma los lóbulos, ¿sí? La sustancia gris subcortical es la que está inmersa en sustancia blanca, ¿sí? Es por eso que les puse este corte. Acá podemos ver un corte frontal, ¿sí? Bien sagital. Acá ven la cesura interhemisférica. Acá ven la cesura de Rolando. Acá ven la cesura de Silvio. Esto es como se verían, los tálamos y los núcleos de la base exteriores a los tálamos, ¿sí? Y los núcleos subtalámicos. Y esta sería la corteza motora primaria. Esta es otra manera de ver sustancia gris cortical, que es la que forma los lóbulos, sustancia blanca del sistema nervioso central, del cerebro, y sustancia gris subcortical, porque está inmersa en sustancia blanca axones. Si no se acuerdan esto después de todas las veces que lo repetí, bueno, no sé, no tienen perdón ni en el juicio final. Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, espera un poquito. Sí, no sé si... Claudia, soy. Claudia, dale. Sí. No entiendo por qué en algunos momentos dice núcleo de la base y en otros momentos ganglios de la base.
Sí, por eso, ¿Es porque no, uno es del sistema nervioso central y el otro del sistema nervioso periférico? no, no, Lo mismo. no, está bien que lo preguntes de nuevo y vuelvo a repetirlo porque lo dije varias veces, pero todas las veces que sea necesario, está todo bien. Está mal llamado ganglios de la base, ¿sí? A ver, si ustedes recuerdan, Ah, ok, está bien, porque en el libro también dice ganglios de la sí, base. sí, Por está mal, eso me surgía duda. está muy mal, ¿sí? Voy a compartir, a ver, no quería volver a esto, pero no importa, no importa, volvemos, no hay problema. No, está bien, ahí lo entendí, porque si es sustancia gris del sistema nervioso central es núcleo, eso es lo que yo tenía en mi cabeza, Exactamente, que habíamos visto hace exactamente, rato. sí, Entonces, por eso no entendía por qué en el libro decía ganglios de la base cuando hablaba de sustancia gris del sistema nervioso central. tal cual. Entonces me generó confusión. Está perfecto, Claudia. Cuando, si van a clase 2, no sé si es clase 1 o clase 2, me parece que es clase 2. Eh, en clase 2, si lo quieren repasar, está bien especificado. Cuando hablamos en sistema nervioso central es encéfalo y médula, ¿sí? Cuando hablamos de sustancia gris en encéfalo, es sustancia gris corteza y sustancia gris subcortical, por ejemplo, los núcleos de la base o el tálamo, ¿sí? Cuando hablamos, y sustancia gris son cuerpos neuronales. Cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de fibras mielinizadas, o sea, hablamos de axones. La mielina tiene que ver con, es que le da ese aspecto blanco, ¿sí? Que tiene que ver con la gran concentración lipídica de la mielina. Cuando hablamos de sustancia blanca dentro del cerebro, bueno, es sustancia blanca, y cuando hablamos de en médula, las astas son los cuerpos neuronales, sustancia gris, rodeadas de sustancia blanca que son los axones, ¿sí? Cuando hablamos de sustancia blanca periférica, o sea, los nervios que salen de médula, por eso se los volví a mostrar al principio de la clase, ¿sí? Sustancia blanca periférica son los nervios, ¿sí? Tanto motores como sensitivos. Motores eferentes, sensitivos aferentes. Y los cuerpos neuronales, o sea, sustancia gris, en sistema nervioso periférico, son los ganglios. En sistema nervioso central, o sea, en encéfalo, y no en médula, en el sistema nervioso central, en médula, las agrupaciones de cuerpos neuronales, o sea, sustancia gris, se llaman astas, forman las astas medulares, ¿sí? En sistema nervioso central, en encéfalo, los agrupamientos de cuerpos neuronales, es decir, sustancia gris, se llaman núcleos. Por eso, lo correcto es decir núcleos de la base y no ganglios de la base. Pero no es solo un error del libro, es un error que lo van a ver en muchísimos materiales. Lamentablemente se reproduce así. A veces a mí también me sale decir ganglios de la base, pero está mal dicho, ¿sí? Son núcleos de la base, ¿está? Bueno, sí, ya lo dije muchas veces, así que espero que lo hayan entendido. Bien, entonces, vamos a seguir. A ver cuánto nos queda. Sí, vamos, estamos bien. Estamos bien, creo que vamos a poder ver algo después del recreo, algo de sistema endocrino. Perdón, profesor, tengo una consulta, Diego López. ¿Qué tal, Diego? Bien, muy bien. Me ha quedado una duda y no sé si escribí mal. Estamos hablando del sistema motor extrapiramidal
que involucraba los movimientos involuntarios, automatizados y asociados, ¿no? Sí, Pero después en la función del sistema motor extrapiramidal, hablamos del control de la postura, que sigue es automatizado, y también del control del movimiento voluntario. sí. Pero si tiene control de movimiento voluntario, no es automatizado o involuntario. No sé, se me generó Ujú. una nube ahí. Está bien, está perfecta tu pregunta. Mira, ahora lo vamos a ver por cuando veamos las interconexiones. Por eso a mí me gusta hablar más de modulación que de control, ¿sí? Porque modulación habla más de una cosa, por lo menos a mí me queda así, no sé si a ustedes les pasa, pero modulación habla de como que voy influyendo, pero no tomo el control total, ¿sí? Voy influyendo de manera dinámica, ¿sí? Por eso hablamos de modulación y no de control. No es el puente de mando. ¿Está? Ahora vas a ver Perfecto. cómo hay circuitos de retroalimentación. ¿Te acordás cuando hablábamos, y recuerdan cuando hablábamos de tálamo? Esos Sí. circuitos reverberantes, por ejemplo. ¿Sí? Son Ujú. circuitos de retroalimentación que hacen... voy a cerrar, tenía el WhatsApp abierto acá. Les pido disculpas. Esos circuitos de retroalimentación, que ahora los vamos a ver también en los núcleos de la base, son los que hacen que la actividad motora esté modulada. O sea, hay ciertas estructuras que están conectadas con, por ejemplo, el área 4, ¿sí? Ujú. Y con las áreas extrapiramidales, que a su vez también están conectadas con área 4, ¿sí? Ujú. Que hace que de alguna manera esa información sea tenida en cuenta para la ejecución de los movimientos voluntarios. Entendido. ¿Sí? Ujú. Sería entonces una modulación más que el control. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Gracias. A vos, ¿se entendió lo que preguntaba el compañero y la respuesta? Alguno que no lo haya entendido, lo volvemos a ver, ¿eh? Por eso Profe, es una pregunta interesante, sí. a mí me ha pasado la misma duda y por lo que entendí ahora, es decir, que el sistema extrapiramidal conlleva a realizar movimientos involuntarios que llevan a la modulación de movimientos voluntarios. ¿O estoy mareada? Por un lado, modula la ejecución de movimientos voluntarios, porque está involucrada también en el tono muscular, y por otro lado, está involucrada en la ejecución de movimientos automatizados, aprendidos como praxias. Te quedaste. Vamos a ver algo. Ahora vamos a hablar de eso en particular, de esas interconexiones, ¿sí? Después de ver eso, volvé a pensar cómo fuiste elaborando con la información nueva y si no lo volvemos a ver. ¿Te parece? ¿Sí? Porque tiene que ver, estamos justo en esa transición. ¿Sí? Lo que pasa es que estás entusiasmada con el tema, igual que Diego, y bueno, por eso te estás un poquito anticipando a lo que vamos a ver. ¿Sí? Bien, entonces voy a volver a compartir pantalla. Una cosa que dice Paula acá en el chat ¿cómo es? De la clase. Voy a ver de paso si hay chat en en el aula virtual. Sí, la palabra clave acá es interconexión. ¿Sí? La palabra clave es interconexión.
Elisa Quevedo pudo ingresar, que estaba diciendo en el chat de la clase que no se podía conectar. No sé si está conectada, ahí le envié el link nuevamente por las dudas. ¿Alguien quería preguntar algo? Laura Ocampo puede ser, que tiene la manito levantada, o Paula, que tiene la manito levantada también, o Fellow Schitzer. Ok, bueno. Bueno, entonces, Fellow Schitzer, ¿quiere decir algo? Bueno, después lo puede decir, no hay problema. Voy a seguir compartiendo entonces. La verdad que prefiero dar clase presencial, che, me canso mucho más esta clase. Bueno, sigamos. ¿Se ve que estoy compartiendo? Ok, gracias María. Entonces, estábamos diciendo todo lo que es sistema extrapiramidal, zonas extrapiramidales de corteza, áreas 6 y 8, núcleos de la base, que es lo que vamos a ver ahora, y sustancia reticulada, que vamos a ver principalmente sustancia negra y núcleos rojos, que forman parte del sistema reticular, que lo vamos a ver en la materia que viene, Coming Soon. Ya vimos áreas 6 y 8, y les hice una pequeña presentación de los núcleos de la base, donde estaban ubicados. Ahora vamos a ver un poco más cuáles son las funciones. El globo pálido, por ejemplo, está involucrado en la sincronización tónico-clónica de los impulsos motores y posturales, que provienen de corteza motora, ¿sí? O sea, intervienen en lo que es, a ver, para yo, ¿por qué es importante saber y ser conscientes del tono muscular? Si yo, por ejemplo, estoy de pie y voy a iniciar la marcha, el estar de pie implica que tengo cierta normotonía, ¿sí?, de los miembros inferiores, del tronco e incluso de los brazos para mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces ahí hay un funcionamiento tónico que tiene que estar, y ahora lo vamos a ver cuando veamos Parkinson, tiene que estar, tiene que funcionar correctamente para yo ejecutar un movimiento que tiene que ver con dar un paso, ¿sí? Yo estoy de pie y empiezo a dar un paso con la pierna derecha, ¿sí? Bueno, hay un impulso motor voluntario, pero que tiene que, para que yo pueda dar ese movimiento correctamente, tiene que estar el tono muscular también funcionando de manera correcta, ¿sí? Bueno, uno de los que se encarga del control de ese tono muscular es el globo pálido. El cuerpo estriado tiene que ver con lo que podemos llamar motilidad fina, ¿sí? En el libro dice melodía cinética, es un nombre muy elegante también, está muy bien. Es decir, en vez de hacer un movimiento brusco, y acá está involucrado también el cerebelo, ojo, yo hago que el movimiento no sea como el de un robot, un movimiento robotizado, por lo menos el robot que conocemos hasta ahora, ¿no? O esos movimientos, ¿vieron como los bailes de los 80? ¿Sí? Eran esos movimientos donde se descomponía el movimiento en realidad, ¿sí? Está bueno pensar en esos movimientos porque son los movimientos que luego compone de manera elegante tanto el cerebelo como el cuerpo estriado, ¿sí?
Y el cuerpo amigdalino, por ejemplo, como les decía en un momento, tiene que ver con la expresión emocional del movimiento. Es decir, el cuerpo amigdalino va a enviar información emocional que va a influir en el tono muscular, por ejemplo. ¿Sí? Cuando estoy nervioso me pongo tenso, me pongo hipertónico. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la actividad y la información del cuerpo amigdalino. ¿Sí? Este cuadro no lo van a ver en ningún lado, absolutamente, porque lo hice para esta clase. ¿Está? Y les quiero mostrar con este cuadro, cuando lo vean en el video, paren, sáquenle fotito, escríbanlo ustedes, hagan lo que quieran, pero véanlo, y está bueno que estudien con este cuadro. Por lo menos creo que les va a ayudar. Acá están graficadas algunas de las interconexiones de los núcleos de la base, algunas, no todas, ¿sí? Incluso algunas de las conocidas, ¿sí? Acá estamos hablando de los núcleos de la base y por eso les decía, esperen un poquito a que veamos las interconexiones. Estos son los núcleos de la base, ¿sí? Núcleo caudado y putamen que forman el cuerpo estriado, el putamen y el globo pálido de manera funcional y no anatomofuncional como con el cuerpo estriado. El putamen y el pálido, por las funciones que realizan, forman lo que se llama el núcleo lenticular. El cuerpo estriado está conectado con sustancia negra en tronco, otro núcleo de sustancia gris. El globo pálido está conectado con núcleos subtalámicos y con el tálamo. El tálamo está conectado con el cuerpo estriado. Estos son todos circuitos de feedback permanentes. Piénsenlo de esta manera. Nosotros estábamos hablando de... Podemos empezar en cualquier lado, Nosotros estábamos hablando en corteza de área 4, motora primaria, ¿sí? Que se conecta directamente con médula. Área 6 y 8, premotoras, que son necesarias para la ejecución de movimientos voluntarios y que están involucradas directamente conectadas con los núcleos de la base, que actúan en el tono muscular y en la coordinación de movimientos, es decir, toda la información que reciben estos núcleos se comparte con áreas 6 y 8, que también recibe información somatosensitiva de las áreas 5 y 7, y toda esta información procesada la recibe el área motora voluntaria, sistema piramidal, para ejecutar movimientos. ¿Sí? A su vez, estos núcleos reciben información del tálamo algunos, y otros envían información al tálamo. Y también hay información, como veíamos la clase pasada, reverberante del tálamo con áreas motoras secundarias y con áreas somatosensitivas secundarias. ¿Sí? Ustedes vean que estos núcleos de la base en ningún momento se conectan con médula, pero la información que procesan se transmite hacia otras áreas corticales y son recuperadas y recibidas por corteza motora primaria para los movimientos voluntarios que se transmiten hacia médula. ¿Sí? Información se transmite hacia médula para su ejecución. Entonces, ¿cómo se lee esto? Si yo veo que el globo pálido tiene que ver con la sincronización tónico-clónica de los impulsos motores y posturales, quiere decir
que el globo pálido, que forma parte del núcleo lenticular, da información para áreas motoras secundarias, de tono muscular y de sincronización de movimientos, que luego va a utilizar el área 4 para poder ejecutar un movimiento. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando, que no está puesto acá, porque si no sería un esquema complejísimo, de, por ejemplo, cuerpo amigdalino, ¿sí?, que modula la expresión emocional del movimiento, quiere decir que el cuerpo amigdalino, conectado con otros núcleos de la base y con áreas 6 y 8, lleva información o para estos mismos núcleos de la base, para la ejecución de ciertos movimientos según información del tono muscular, ¿sí? Y esa información del tono muscular es captada, por ejemplo, por áreas 6 y 8, ¿sí? Y también por tálamo, que a su vez se conecta. ¿Sí? No sé si se dan cuenta de la complejidad de estos circuitos y de estas formaciones, de estas estructuras. Estaba escuchando un sonido. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Puede hablar ahora. Bueno. Entonces, la función de estos núcleos de la base hay que verlo por cómo están interconectados, ¿sí? Porque no están interconectados directamente con médula, sino a través de áreas corticales, ¿sí? E incluso sirve para que, ahora lo vamos a ver, veamos, según el nivel donde ocurra una lesión y los neurotransmisores involucrados en la estructura lesionada, el tipo de patología que vamos a tener. Por eso me pareció interesante que tengan un cuadro de esta manera. Cuando yo hablo de trastornos motores, vimos la parte ubicación y funciones, ahora vemos la parte de trastornos, ¿sí? Cuando yo tengo trastornos del sistema extrapiramidal, estoy hablando de trastornos rígidos o asinéticos, o sea que no tengo movimientos o tengo una reducción muy grande del movimiento, y síndromes disinéticos, donde voy a estar hablando de temblores, coreas, ahora vamos a ver qué es cada uno, atetosis, balismos, tics, distonías, mioclonías, ¿sí? O tengo, entonces, en sistema extrapiramidal, trastornos de movimiento que tienen que ver con rigidez e hipertonía, por ejemplo, Parkinson, o síndromes disinéticos, donde estoy hablando de movimientos involuntarios, por ejemplo, las coreas y los tics. Si yo les contaba que los núcleos de la base tienen que ver con la ejecución motora a nivel de la modulación del tono muscular y la coordinación de algunos movimientos, los trastornos van a cursar con o enlentecimiento de la ejecución motora, o modificación del tono muscular, o movimientos anormales. Esto es seguir la lógica, ¿sí? Base neurofuncional, función, patología. Como estábamos hablando,
los síndromes de rigidez, como el Parkinson, lo vamos a ver cuando ahora veamos Parkinson, antes del recreo, que va a ser dentro de 10 minutos. Aguanten un poquito más, ya llegamos. Y los síndromes discinéticos lo vamos a ver ahora. Temblor, ¿a qué llamamos temblor? Todo esto que estoy mencionando ahora, que les dije que no me gustaba ponerlos en los ejemplos en esta presentación, pero los tienen para que lo puedan estudiar, los tienen en el módulo 232 del aula virtual. Ahí tienen los videos de todo lo que les estoy comentando a partir de ahora, ¿sí? Temblor es la oscilación de una parte del cuerpo respecto a un punto o un plano fijo, ¿sí? Una oscilación rítmica, por ejemplo, el temblor distal, el temblor de una mano, ¿sí? Según cómo está ubicada la mano, va a temblar, va a ir y volver respecto de un punto o plano fijo. Bueno, esa es la manera más o menos científica de describir lo que es el temblor, ¿sí? Hay 3 tipos de temblor. Esto es importante tenerlo en cuenta porque son signos que dan cuenta de diferentes patologías. Hay patologías que cursan con temblor de reposo y patologías que cursan con temblor postural. El temblor de reposo es, por ejemplo, el temblor que se da cuando estoy sentado y no puedo controlar el movimiento de temblor de, por ejemplo, una mano o un pie, ¿sí? El temblor postural es el temblor que se da cuando yo le digo, por ejemplo, al paciente, extienda el brazo y al mantener esa postura empieza a temblar. Eso sería el temblor postural. Y el temblor intencional es un temblor que se da durante la ejecución de un movimiento, ¿sí? Y ahí podemos tener en cuenta cómo la regulación del tono muscular, donde está involucrada la actividad de los ganglios de la base, tiene cómo está involucrada justamente la función de los ganglios, de los núcleos de la base. Dije ganglio, ¿vieron? Cómo está involucrada la función de los núcleos de la base en el control del movimiento voluntario, ¿sí? Justamente cuando hay alguna patología, ahora vamos a ver en cuáles, donde hay temblor intencional, hay un funcionamiento patológico o una falla en el funcionamiento de algún núcleo de la base que se da justamente en la ejecución de un movimiento donde no debería haber temblor, ¿sí? Entonces ahí hay un problema con el tono muscular en la ejecución de un movimiento voluntario, ¿sí? Está involucrado, por lo tanto, un núcleo de la base, ¿sí? Profe, no entendí eso, Eh, lo último. bueno, ¿cuál es tu nombre? Pues no te estoy viendo. Julieta. Julieta. Si yo te digo, por ejemplo, yo le digo a un paciente, no a vos, por favor, yo le digo a un paciente, extendé el brazo hacia adelante. El tipo está sentado, parado, no importa, extendé el brazo hacia adelante, ¿sí? El tipo lo extiende y empieza a temblar, le empieza a temblar la mano, por ejemplo, ¿sí? Es un temblor que no debería ocurrir, No debería ocurrir. ¿sí? Sí. Al yo decirle extender el brazo derecho hacia adelante, bueno, al izquierdo, por el derecho hacia adelante va a ser un saludo que no queremos. Extender el brazo izquierdo hacia el costado, ¿sí? Eso es un movimiento intencional, es un movimiento voluntario, ¿sí? Sí. Fíjate. No, voluntario. ¿Cómo? Movimiento voluntario. Voluntario, sí, dije voluntario. Ah, entendí voluntario. No, está bien, no, si lo dije mal. Si yo estoy extendiendo voluntariamente el brazo izquierdo hacia un costado y me empieza a temblar la mano,
Quiere decir que hay un problema con el tono muscular y con la retroalimentación de ese movimiento voluntario, ¿sí? Ok, sí. Puedo ver de esa manera que ese es un signo donde está involucrado un núcleo de la base que tiene que ver justamente con eso. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Bien. Las coreas son movimientos involuntarios que no son como el temblor es más rítmico, ¿sí? Las coreas son movimientos involuntarios arrítmicos, asimétricos, bruscos y breves, ¿sí? Son como una pequeña sacudida, ¿sí? Pueden ocurrir en... Perdón, Francisco, Sí, eso que estás diciendo de estos nombre movimientos y de las colegio. correas, es lo que se le llama comúnmente, Silvana, Silvana. puede ser lo que se llama comúnmente los tics. Sí, los tics son parte de los síndromes discinéticos, pero no son las coreas. Ahora los vamos a ver. Ok, gracias. No, nada. Tienen ejemplos de coreas en el aula virtual, ¿sí? Y vamos a ver Corea de Huntington ahora. Lo que pasa es que ver los videos, además de explicar esto, que es bastante abstracto para lo que estamos acostumbrados, bueno, igual nosotros estudiamos siempre con abstracciones, hablamos de inconsciente, pero la verdad que encima dar el video ya es algo, por eso está a disposición de ustedes en el aula virtual. Son como pequeñas sacudidas bruscas y breves, ¿sí? Arrítmicas e involuntarias, ¿sí? No sería lo mismo. Por favor, si lo toman literalmente, estaría diciendo una burrada. ¿Vieron cuando tienen alguna sacudida clónica cuando están durmiendo? ¿Sí? Bueno, sería más o menos eso, pero en estado consciente. ¿Sí? Puede ocurrir en reposo o en movimiento voluntario. Un ejemplo de corea es la atetosis. La atetosis es una corea, o sea, es este tipo de sacudida asimétrica, brusca, breve e involuntaria. No la puedo dominar, no puedo no puedo inhibirla, ¿sí? Ni ordenar que ocurra. Es ese tipo de sacudida, pero en las zonas más distales de las extremidades, ¿sí? Por ejemplo, en un brazo, en un dedo, en una mano o en un dedo de la mano, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver este tipo de manifestaciones discinéticas, o sea, de patologías en motoras, en distintos cuadros, ¿sí? Pues ahora estamos viendo cómo son esas manifestaciones y ahora la vamos a ver cómo la podemos ver en algún cuadro en particular. Otro tipo de manifestación patológica del movimiento es el balismo. Si les digo de dónde viene la palabra, ustedes enseguida se van a dar cuenta de el tipo de movimiento. Cuando se refiere, por ejemplo, a miembro superior, es lo que podríamos ver como el lanzamiento de bala en el atletismo, ¿sí? Un tipo que está lanzando bala en una competencia atlética, ¿qué hace? Tiene la bala puesta de cierta manera y hace un movimiento muy amplio para lanzarla, ¿sí? Bueno, el balismo es un movimiento de ese tipo en el sentido de lo amplio y lo proximal, o sea, del brazo, no es de la mano, por ejemplo, ¿sí? E involuntario, ¿sí? Es un movimiento también involuntario, también amplio y de el brazo,
¿sí? Ni siquiera del antebrazo, del brazo, ¿sí? O sea, está cerca del eje, por eso es proximal. ¿Mm? Otro tipo de trastorno que se ve en algunos cuadros, por ejemplo en el síndrome de Tourette, es el tic, ¿sí? Que en general ocurre en, bueno, sí, son movimientos involuntarios de los músculos de la cara, que pueden involucrar a uno o un grupo muscular, por ejemplo, los músculos de la cara que están alrededor del ojo, ¿sí? Los orbitales y los palpebrales, o a varios grupos musculares, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Tourette. ¿Mm? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, nombre y colegio. Nombre y colegio. María José Rodríguez. Dale. La ecolalia y la ecopraxia también como movimiento involuntario, también puede ser así también, como una persona cuando está hablando no emite sonido pero gesticula. No, Eso, ¿no? no, está buena la pregunta. No, de alguna manera, a ver, es un poco, voy a tratar de simplificar la respuesta, pero en última instancia tiene que ver con el concepto de inconsciente, ¿sí? Si yo hablo de inconsciente como no consciente, puedo hablar de, por ejemplo, los tics, ¿sí? Que es no consciente e involuntario, ¿sí? Se supone que un movimiento voluntario es consciente, ¿sí? Si yo tengo un tic en el ojo que lo cierro a cada rato cuando me pongo nervioso, es involuntario y es no consciente, ¿sí? La ecolalia y la ecopraxia, yo de manera inconsciente imito lo que está diciendo el otro, por ejemplo en la ecolalia, pero yo conscientemente estoy ejecutando movimientos del aparato fonatorio. Hay una decisión inconsciente de yo mantener esa comunicación con la otra persona, como no puedo mantenerla de otro modo, por ejemplo, en alguna psicosis o en algunos cuadros psicóticos, no en todos, por supuesto, o en algunas demencias, o en algunas, en otro tipo de trastornos de debilidad mental, como no puedo mantener cierta comunicación, yo inconscientemente quiero mantener esa comunicación imitando al otro, pero para imitar al otro, esa, si se quiere, entre comillas, decisión inconsciente, para yo repetir lo que está diciendo la otra persona, tengo que voluntariamente ejecutar movimientos que tienen que ver con la vocalización y la fonación. Por lo tanto, no estoy hablando de un tic. Sí estoy hablando de un tic vocal, por ejemplo, que ocurre en el síndrome de Tourette. Si ven la película Toc Toc o vieron la obra, ahí aparece justamente, porque creo que no están en los videos. Yo puedo emitir sonidos porque hay un control, así como involuntariamente hay un movimiento involuntario del músculo palpebral, ¿sí? Puede haber movimiento involuntario de músculos de la fonación y yo emití un ruido sin proponérmelo, ¿sí? En cierta situación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, muchas gracias.
Hola, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Quizás está mal formulada. está todo bien. Con los tics me genera una duda que es si yo entiendo que todos estos trastornos tienen un origen un origen biótico, digamos. ¿Hay una posibilidad de que tengan, o sea, de que uno haga tics no por un problema asociado, digamos, en el cerebro, o tiene que ver solamente con esto? Está muy bien la pregunta. Pensé que estaba mal. No, a ver, vamos a empezar por algo. El conocimiento avanza, si es que el conocimiento avanza, si es que hay una linealidad. Nosotros conocemos cada vez más áreas si nos podemos hacer preguntas. ¿Sí? Si no hay pregunta, no hay conocimiento. Así que hay que animarse a preguntarse y a preguntar. Es así. Si no, no se puede conocer. ¿Sí? Así que no hay que tenerle miedo a las preguntas. Porque justamente cuando la respuesta es un no sé, es porque hay que investigar más. ¿Sí? Entonces, estoy repensando tu pregunta porque me había, si es una cuestión si es eminentemente biótica o no. A ver, si yo fuera un neurólogo furioso, te diría sí, es biótico y tiene que ver con tal neurotransmisor, si está el músculo está el neurotransmisor y está el núcleo de la base. ¿Sí? Pero como yo participo de un paradigma biopsicosocial, creo que hay otros fenómenos que esa explicación no logra terminar de explicar, digamos, porque si yo puedo comprobar que tal núcleo de la base o tal vía nerviosa funciona bien y sin embargo el tic está, y en algún momento es más, se fue, y en algún momento no estaba, y después se fue, quiere decir que hay otra razón, ¿sí? Hay explicaciones, no recuerdo ahora, pero si querés desde el paradigma freudiano lo podés ver, porque desde el punto de vista metapsicológico, fíjate que Freud siempre habla de una representación que es una imagen con una carga afectiva, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con el concepto de representación de Freud, pero eso no quiere decir que, a ver, los conceptos, estoy haciendo un paréntesis, pero es importante. Los conceptos sirven para justamente responder a preguntas, ¿sí? Un concepto no sale porque está en la clínica, un concepto sale porque de alguna manera entre lo que yo veo en la clínica y lo que se me ocurre y lo que ya tengo en la teoría, voy armando un concepto nuevo que me sirve para explicar algo. Y cuando ya no me sirve, tengo que inventar otro concepto, ¿sí? Si yo considero, por ejemplo, el concepto freudiano de representación palabra y representación cosa, donde hay una imagen y hay un afecto, mucha gente dentro de ese paradigma que te dice, y hay una descarga que no se puede realizar por las vías más sanas, digamos, ¿sí? Entonces, al no poder ser expresada esa energía, al ser reprimida esa energía, de alguna manera sale como un tic que puede ser visto como una forma de autoagresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que Freud menciona eso en algún caso, o alguno de esos, si no es Freud, es Ana Freud o uno de esos, o esas. Un tic que tenía que ver con un tic motor, que tenía que ver con mover la cara hacia un lado, ¿sí? Y que el paciente luego refiere que en la infancia recibió muchos cachetazos o un cachetazo o varios en un momento muy particular, en una situación muy particular. Entonces,
ese tic estaría representando, tiene todas las características de tic porque es un movimiento involuntario, de carácter motor, explosivo, digamos, como podría ser también, de esta manera se toma a veces la tartamudez, que estaría dando cuenta de una energía, o sea, un quantum de energía reprimido que de alguna manera se expresa, ¿sí? Por lo tanto, se podría tomar como un síntoma, ¿sí? Sería más un signo que un síntoma, pero bueno. Entonces, si nos paramos en ese paradigma, yo te puedo decir, y hay algunos tics donde está involucrado un suceso psicológico. Por lo tanto, habría una etiología psicógena en algunos tics. ¿Me explico? Sí, ¿Listo? lo pensaba también desde el concepto freudiano, por eso también me daba la duda. Porque ahí me hacía como alguna especie de ruido y no sé si lo estaba confundiendo con esto, con algún síntoma. Pensaba en algunas cuestiones con la voz y cosas que a veces se observan, si todas están vinculadas a lo biótico puramente, pero bueno, desde este paradigma queda más claro. Claro, Gracias. no, de nada. Y si seguimos con el paradigma psicoanalítico, tanto incluso del paradigma freudiano como del lacaniano, podemos, y hay, bueno, nada, sabemos que si hablamos de Freud, Freud no usaba el concepto de significante, sí de palabra, ¿sí? Representación palabra, representación cosa, representación palabra, mejor dicho. O desde el lacanismo, el concepto de significante, que no es lo mismo, nada que ver, pero cada uno dice que la palabra afecta al cuerpo o el significante afecta al cuerpo como órgano, ¿sí? O sea, estamos atravesados por un discurso, ¿sí? Y si no pensemos en la histeria, y si no pensemos en la facilitación somática, pensemos en el proyecto de neuropsicología para psicólogos de Freud, ¿sí? Estamos atravesados por un discurso, estamos atravesados por significantes o por palabras, depende de dónde nos paremos. A ver, si no admitimos eso, no sé a qué nos vamos a dedicar, ¿sí? Porque si no admitimos eso está todo bien, pero dediquémonos a ser neurólogos y no a ser psicoanalistas, ¿sí? O, y esto es totalmente válido, dediquémonos a la psicología conductual, ¿sí? Donde vamos a ver conductas y efectos neurológicos, pero lo que pasa en el medio no nos lo preguntamos, es caja negra, ¿sí? No me lo problematizo, lo cual no está ni bien ni mal, ¿eh? Es simplemente decido no preguntarme acerca de eso, ¿sí? Ahora, si consideramos que lo que se dice afecta a los órganos, bueno, y yo creo que sí, por eso hay somatizaciones, entonces puede haber origen psicógeno en algunos tics. Esto no vale para todos los tics, evidentemente, ojo, ¿sí? A ver, si me duele la muela es porque tengo infectada una caries, ¿sí? No hay origen psicógeno ahí, ¿está? Así también con el balismo o con la mayoría de los tics. Bien. Mioclonías. Mioclonías son sacudidas bruscas, ¿sí? En general donde se involucra, por ejemplo, todo el tronco o músculos espinales, por ejemplo, o todo un brazo, ¿sí? Distonías son otros trastornos motores que tienen que ver con
movimientos también involuntarios, donde lo que está perturbado es la postura, por eso son distonías, ¿sí? Son contracciones en general tónicas, por lo tanto hay una hipertonía de algunos grupos musculares. Profe, ¿Cómo? no me acuerdo si puede volver a la anterior Power, que quería ver algo. No tengo nada de para ganas, pero ahora preguntarle. vuelvo. Sí, estoy viendo cuánto nos falta. Bueno, vamos a hacer recreo. No, Dale. Si las mioclonias tienen relación con las epilepsias. Mioclonías. Perdón, mioclonias, esa. Sí, está bien. Sí, muy buena pregunta. Sí, está bien. No me acuerdo, ¿quién sos? No te reconozco. Nicolás. Está bien. Sí, cuando hablamos de mioclonías, está bien esto. Mioclonía, por eso, no es tanto un síndrome. Lo que pasa es que está puesto como síndrome en el libro, pero son manifestaciones que más son signos que otra cosa, ¿sí? Que los vamos a ver en distintos cuadros. La mioclonía es un trastorno que tiene que ver con una contracción brusca instantánea, ¿sí? Una contracción brusca instantánea, breve y arrítmica, puede ser producida en un ataque histérico, en un ataque epiléptico o en un trastorno motor del sistema extrapiramidal. Ese mismo movimiento puede estar causado por disfunción de diferentes estructuras, ¿sí? Una descarga masiva puede, como ocurre en un síndrome epiléptico, puede ocasionar una mioclonía, ¿sí? Y también una patología en algunos núcleos de la base puede causar una mioclonía, ¿sí? Las dos son mioclonías, el origen es diferente. ¿Está? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Estaba pensando, vamos a hacer un recreo ahora porque si no se hizo retarde. Yo otra vez pensé y me equivoqué, que íbamos a poder ver el otro tema, pero no. Vamos a terminar con estos signos que tienen que ver con trastornos motores extrapiramidales y vamos a hacer un recreo, ¿les parece? Hola. Sí, perfecto. Bueno, hay uno solo de acuerdo. Sí, por favor. Sí. Bueno, listo. Por favor. Y esto porque... Nuestra función ejecutiva está fallando ya. Sí, claro, yo también estoy empezando ya. La memoria RAM ya está totalmente saturada. Yo me detengo a explicar para que veamos juntos estas diferentes manifestaciones, porque después cuando ven cada uno de los cuadros cursa con esto y esto, uy, ¿de qué se trata cada cosa? Y ahí vienen las dudas y por eso nos estamos deteniendo a esto. Estos son los ladrillos con los que construimos la descripción de los cuadros, ¿sí? Acaticia es incapacidad para mantenerse sentado. Puede parecer raro esto, ¿sí? Pero ocurre en algunos casos de Parkinson, en cuadros psiquiátricos o por efecto de neurolépticos también, donde hay tal compulsión a la ejecución motora, digamos, a moverse, a realizar movimientos, ¿sí? Hormigas ahí saben dónde, que la persona no puede mantenerse sentada, ¿sí? Cuando pasa eso, se llama acaticia. Otros movimientos involuntarios y súbitos, especialmente de las manos de tipo aleteo, se llaman asterixis, nada que ver con la historieta,
Opsoclonus es un trastorno de la motilidad ocular, que se pueden confundir a veces con algunos tics. Y ataxias tienen que ver más con los síndromes cerebelosos. Si yo tengo la mano apoyada en el teclado en este momento, ¿sí? Y voy a agarrar el jarro con café que ya está enfriado, que está al costado a mi derecha, ¿sí? Para eso hago un movimiento que es una composición de diversos movimientos, ¿sí? Una cosa es que yo haga un movimiento en L del brazo y el antebrazo y luego ciertos movimientos mecánicos como si fuera una mano mecánica para agarrar el jarro, y otra cosa es que lo haga de manera coordinada, secuencial y de alguna manera armónica. Si no puedo hacer eso, si no le invoco al jarro, seguramente se trata de una ataxia, ¿sí? Por eso les decía, una prueba neurológica muy básica y típica, que también sirve cuando tomaron demasiado, es poner uno de los brazos extendidos y con el dedo índice tocarse la punta de la nariz, ¿sí? Si yo no tengo la coordinación motora para poder lograr esa maniobra, es porque hay un problema, si no tomé, que tiene que ver con una ataxia, donde principalmente está involucrado la actividad del cerebelo, pero también pueden participar algunos núcleos de la base. Bien, antes de ir a Parkinson, vamos a hacer un breve recreo, porque ya es justo y necesario. ¿Qué hora es? Son las 9. ¿Les parece si hacemos 20 minutos? ¿O 15? 15 minutos y terminamos rápido, ¿sí? Son las 9. 20. No, dale, 15, así terminamos más rápido. 15 minutos y volvemos 9:15.